Compré el apellido de mi ex-suegra por $10 millones, no porque lo necesitara, sino porque quería que esa mujer que me humilló delante de 500 invitados en mi propia boda supiera quién tenía el poder ahora. La mujer que me gritó que era una campesina sin clase que jamás sería digna de su precioso hijo, ahora me paga regalías cada vez que usa el apellido Vanderbilt. Mi nombre es Esperanza, y esta es la historia de cómo una mujer despreciada por pobre se convirtió en la pesadilla millonaria de la alta sociedad que la rechazó. Hace 8 años, cuando me casé con Alexander Vanderbilt, yo era una maestra de escuela pública que había crecido en un barrio humilde. Había conocido a Alex en la universidad, cuando ambos éramos estudiantes becados que trabajábamos de noche para pagar nuestros estudios. Él venía de dinero, pero en ese entonces eso no importaba. Éramos jóvenes, estábamos enamorados, y creíamos que el amor podía conquistar cualquier diferencia de clase. Me equivoqué terriblemente. La primera señal de problemas llegó cuando Alex me llevó a conocer a su familia en su mansión de 20 habitaciones en Los Hampton. Su madre, Victoria Vanderbilt, me recibió con una sonrisa tan falsa que dolía mirarla. Durante la cena, me interrogó como si fuera una criminal. «¿De dónde vienes exactamente, querida?», me preguntó con esa voz que sonaba como miel envenenada. «¿Cuál es la profesión de tu padre? ¿Tu madre trabajó alguna vez?». Cada pregunta estaba diseñada para humillarme, para hacerme sentir pequeña, para recordarme que yo no pertenecía a su mundo. Pero Alex me defendió esa noche. Me tomó de la mano y le dijo a su madre: «Esperanza vale más que toda esta familia junta. Es inteligente, trabajadora y bondadosa. Si no pueden ver eso, es su problema, no el nuestro». Durante los siguientes 2 años de compromiso, Victoria hizo todo lo posible por sabotear nuestra relación. Me criticaba mi ropa, mi acento, mis modales en la mesa. Contrataba etiqueta coaches para educarme como si fuera un proyecto de caridad. Me compraba ropa que después criticaba por no saber usarla apropiadamente. Era una tortura psicológica constante y sofisticada. Lo peor era que Alex empezó a cambiar. Las constantes críticas de su madre comenzaron a hacer efecto en él. Empezó a corregir mi manera de hablar, a sugerirme cambios en mi apariencia, a avergonzarse sutilmente de mi familia cuando venían a visitarnos. El hombre del que me había enamorado se estaba convirtiendo en una versión de su madre. Pero el día de nuestra boda fue cuando todo explotó de la manera más cruel posible. Era una ceremonia por todo lo alto, 500 invitados, flores importadas, un vestido que costaba más que el salario anual de mi padre. Durante los votos, cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía objeciones al matrimonio, Victoria se levantó. Se levantó en medio de la iglesia, frente a 500 invitados, frente a mi familia, frente a las cámaras que documentaban la boda, y gritó: «Yo tengo objeciones». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier ruido. Victoria continuó con una voz que se escuchaba en cada rincón de la catedral: «Esta mujer es una cazafortunas campesina que solo quiere el dinero de mi familia. No tiene educación, no tiene clase, y jamás será una verdadera Vanderbilt. Esta boda es una farsa». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras 500 pares de ojos me miraban con una mezcla de lástima y entretenimiento morboso. Los susurros, las risitas ahogadas, el sonido de cámaras capturando mi humillación. Pero lo que me rompió el corazón para siempre fue la reacción de Alex. En lugar de defenderme, en lugar de gritarle a su madre, en lugar de tomarme de la mano y salir de ahí conmigo, se quedó paralizado, se quedó ahí parado, mirando el suelo, avergonzado. No de su madre, de mí. Fue mi padre quien se levantó y me rescató. Mi padre, un hombre de 60 años que trabajaba en construcción, caminó hasta el altar, me tomó del brazo y me dijo: «Vámonos, mija, esta gente no te merece». Mientras salíamos de la iglesia, escuché la voz de Victoria detrás de nosotros. «Mejor que se vaya. Una campesina sin clase no puede fingir ser algo que no es para siempre». Esas palabras se grabaron en mi alma como hierro candente. Esa noche, en el hotel donde se suponía que pasaríamos nuestra luna de miel, Alex llegó a buscarme. Llegó llorando, pidiendo perdón, prometiendo que todo sería diferente. «Esperanza», me suplicó. Mi madre estaba borracha. No sabía lo que decía. «Podemos casarnos en privado. Podemos empezar de nuevo». Pero era demasiado tarde. La humillación pública había matado algo dentro de mí. No solo el amor que sentía por él,
sino la mujer ingenua que creía que el amor bastaba para vencer las diferencias de clase. Alex, le dije con una calma que no sabía que tenía, tu madre tenía razón en una cosa. Nunca seré una verdadera Vanderbilt, pero no porque sea campesina, sino porque los Vanderbilt son gente cruel, y yo no quiero ser cruel. Esa fue la última vez que hablé con Alexander Vanderbilt. Regresé a mi apartamento pequeño, a mi trabajo de maestra, a mi vida sencilla. Pero había algo diferente en mí, algo que se había roto, pero también algo nuevo que había nacido, una determinación fría y calculadora que nunca había tenido antes. Durante los siguientes meses, no pude evitar pensar en las palabras de Victoria. Una campesina sin clase no puede fingir ser algo que no es. Tenía razón, no podía fingir, pero sí podía convertirme realmente en algo que ella nunca había esperado. Durante las siguientes semanas, mientras lloraba mi humillación pública y mi corazón roto, algo extraño comenzó a suceder. Las fotos de mi boda arruinada se volvieron virales en redes sociales, pero no de la manera que Victoria había esperado. Miles de mujeres comenzaron a comentar, compartiendo sus propias historias de humillación por parte de suegras tóxicas, de familias clasistas, de hombres que no las defendieron cuando más lo necesitaban. Me convertí, sin quererlo, en un símbolo de todas las mujeres que habían sido despreciadas por su origen. Una reportera de un programa matutino me contactó para hacerme una entrevista. Al principio no quería, pero mi hermana Carmen me convenció. Esperanza, tienes la oportunidad de contar tu versión de la historia. No dejes que esa bruja controle la narrativa. La entrevista se transmitió en horario estelar y alcanzó más de 3 millones de espectadores. Conté mi historia con dignidad, sin atacar a Victoria directamente, pero dejando claro el clasismo y la crueldad que había vivido. Al final de la entrevista, la reportera me preguntó qué planes tenía para el futuro. Mi respuesta sorprendió hasta a mí misma. Voy a demostrar que una campesina con clase puede construir un imperio que las familias con dinero pero sin corazón jamás podrán igualar. Esas palabras desataron algo poderoso dentro de mí. Esa misma noche, empecé a planear mi transformación. Pero no iba a ser una transformación física ni social. Iba a ser una transformación de poder puro. Durante los siguientes 6 meses, tomé 3 trabajos además de mi puesto como maestra. Trabajaba en una cafetería por las mañanas, daba clases en la tarde y limpiaba oficinas por las noches. Cada peso que ganaba lo ahorraba religiosamente. Mi familia pensaba que me había vuelto loca trabajando tanto, pero yo tenía un plan que nadie podía ver todavía. También empecé a estudiar. Tomé cursos nocturnos de finanzas, de administración, de marketing digital. Leí todo lo que pude encontrar sobre inversiones, sobre mercado inmobiliario, sobre cómo construir negocios desde cero. Mi apartamento se convirtió en una universidad personal donde estudiaba hasta las 3 de la mañana, pero mi verdadero golpe de genio llegó cuando me di cuenta de algo que Victoria nunca había considerado. Mi historia resonaba con millones de mujeres. La humillación que había vivido no era solo mía, era la humillación de todas las mujeres que habían sido menospreciadas por su origen, su apariencia o su estatus social. Decidí convertir mi dolor en un negocio. Comencé un blog llamado De Campesina a Reina, donde contaba mi proceso de reconstruirme después de la humillación. Escribía sobre mis trabajos múltiples, sobre mis estudios nocturnos, sobre las lecciones que estaba aprendiendo en el mundo de los negocios. Al principio, solo tenía cientos de lectores, pero después de 6 meses, tenía más de 100,000 seguidoras leales. Mujeres que se identificaban con mi historia, que querían aprender lo que yo estaba aprendiendo, que querían transformar sus propios dolores en poder. El blog se convirtió en un curso online. El curso se convirtió en una comunidad. La comunidad se convirtió en un movimiento. En un año, De Campesina a Reina, era una plataforma educativa que generaba $50,000 al mes, enseñando a mujeres de origen humilde cómo construir negocios, invertir dinero y desarrollar confianza en sí mismas. Pero mi venganza real comenzó cuando decidí usar mis ganancias para infiltrarme en el mundo que me había rechazado. Empecé comprando acciones de empresas donde los amigos de Victoria tenían intereses. Pequeñas inversiones al principio, pero estratégicamente elegidas. También comencé a asistir a subastas de arte, a eventos de caridad, a galas donde sabía que estaría la alta sociedad que había presenciado mi humillación. Pero ahora llegaba diferente. Llegaba en autos alquilados de lujo, con vestidos caros que compraba específicamente para cada evento,
con la confianza que da saber que estás construyendo tu propio imperio. Al principio, la gente me susurraba a mis espaldas: ¿no es esa la mujer de la boda arruinada? Pero gradualmente, los susurros cambiaron. ¿No es esa la mujer que construyó ese negocio millonario desde cero? Mi momento de triunfo inicial llegó en una gala benéfica, donde Victoria era una de las organizadoras principales. Cuando llegué, vestida con un elegante vestido negro y joyas que había comprado con mi propio dinero, el silencio se extendió por el salón como una ola. Victoria me vio desde el otro lado del salón. Nuestros ojos se encontraron por primera vez en 2 años. Ella me miró con desprecio, pero yo pude ver algo nuevo en sus ojos: incertidumbre. Esa noche, durante la subasta benéfica, hice algo que nadie esperaba. Cuando pusieron a subasta un collar de diamantes valorado en $50,000, comencé a pujar. Victoria también pujó, obviamente tratando de humillarme al superarme en una subasta que ella asumía que no podía costear. Pujamos de ida y vuelta hasta que la cifra alcanzó los $100,000. En ese momento, Victoria se detuvo, segura de que yo no podía seguir. Yo levanté mi paleta una vez más. $125,000. El silencio fue absoluto. Victoria me miró con shock real cuando me adjudicaron el collar. Después de la subasta, se acercó a mí con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. «Esperanza, querida», me dijo. «Qué sorpresa verte aquí, y qué generosa eres con la caridad». Mi respuesta fue simple y devastadora. «Victoria, cuando tienes dinero real, no dinero heredado, es fácil ser generosa. Disfruta la velada». Esa noche marcó el comienzo de mi verdadera venganza, porque Victoria había cometido un error crucial. Había subestimado a la campesina sin clase que había humillado públicamente. Ahora esa campesina tenía dinero, tenía poder, y tenía un plan para demostrarle exactamente lo que significaba enfrentarse a alguien que no tenía nada que perder. Los siguientes 2 años fueron una montaña rusa de crecimiento empresarial y venganza calculada. Mi plataforma de campesina a reina se había expandido a cursos presenciales, seminarios internacionales y una línea de productos de empoderamiento femenino. Generaba más de $200,000 mensuales, pero más importante que el dinero era el ejército de mujeres empoderadas que había creado. Mujeres que, como yo, habían sido despreciadas y ahora estaban construyendo sus propios imperios. Pero mi golpe maestro llegó cuando descubrí algo que cambiaría todo el juego. La familia Vanderbilt estaba en problemas financieros serios. A pesar de todas sus apariencias de riqueza antigua, habían estado viviendo más allá de sus medios durante décadas. Las inversiones de la familia habían fracasado. Las propiedades estaban hipotecadas hasta el tope, y lo que quedaba del patrimonio familiar estaba en grave riesgo. Esta información llegó a mí a través de Rebecca, una de mis alumnas que trabajaba como contadora en el banco donde los Vanderbilt tenían sus cuentas principales. «Esperanza», me dijo durante una de nuestras sesiones privadas, «no deberías saber esto, pero esa familia que te humilló está a punto de perderlo todo. Deben más de $5 millones y no tienen manera de pagarlos». Esa noche no pude dormir, no de tristeza o compasión, sino de emoción pura. El universo me estaba dando la oportunidad perfecta de ejecutar una venganza que sería más dulce de lo que jamás había soñado. Durante las siguientes semanas, investigué meticulosamente la situación financiera de los Vanderbilt. Contraté investigadores privados, analistas financieros y abogados especializados en adquisiciones corporativas. Lo que descubrí era aún mejor de lo que había esperado. No solo estaban endeudados, sino que Victoria había estado desesperadamente tratando de salvar las apariencias mientras vendía secretamente joyas familiares, arte y propiedades. Más interesante aún, descubrí que el apellido Vanderbilt había sido registrado como marca comercial por la familia para varios negocios y productos de lujo. Controlaban los derechos comerciales del nombre, lo que les generaba ingresos por licencias y regalías. Era su último activo valioso. Mi plan era perfecto en su simplicidad. Iba a comprar las deudas de la familia Vanderbilt, tal como había hecho Valentina con su ex esposo. Pero yo tenía una ambición más grande. No solo quería controlar sus deudas, quería comprar su identidad. Empecé contactando a todos los acreedores de la familia, bancos, prestamistas privados, proveedores de servicios de lujo que no habían sido pagados. Uno por uno, compré sus deudas a precio de descuento. En 6 meses,
Me convertí en la acreedora principal de Victoria Vanderbilt y su familia. Pero eso era solo el aperitivo. Mi plato principal llegó cuando contraté al mejor bufete de abogados corporativos de Nueva York para estructurar una oferta que Victoria no podría rechazar. Compraría todas sus deudas y les permitiría mantener una de sus propiedades y un ingreso mensual modesto. A cambio, quería los derechos comerciales completos del apellido Vanderbilt. La propuesta llegó a Victoria en un sobre elegante, entregado por mensajería privada a su mansión hipotecada. Dentro había una carta que había escrito y reescrito docenas de veces hasta que cada palabra fuera perfecta. Estimada Victoria, me complace ofrecerte una solución a tus actuales dificultades financieras. Como propietaria de tus principales deudas, estoy en posición de ejecutarlas inmediatamente. Sin embargo, prefiero ofrecer una alternativa más civilizada. Estoy dispuesta a absorber todas tus obligaciones financieras y permitirte mantener la propiedad de Hampton, más una asignación mensual de $10,000 para gastos de vida. A cambio, requiero la transferencia completa de todos los derechos comerciales del apellido Vanderbilt, incluyendo marcas registradas, licencias y regalías. Esta oferta es válida por 48 horas. Atentamente, Esperanza Gutiérrez CEO, de Campesina, a Reina Enterprises. La respuesta de Victoria llegó esa misma tarde. No una carta elegante, sino una llamada telefónica llena de gritos, insultos y amenazas legales. Eres una campesina vengativa. Jamás permitiré que una persona como tú tenga nuestro apellido. Prefiero perderlo todo. Su reacción me hizo sonreír. Era exactamente lo que había esperado. Victoria era demasiado orgullosa para aceptar la oferta inmediatamente, pero también era lo suficientemente inteligente para saber que no tenía alternativa. 2 días después, cuando mi oferta expiró oficialmente, procedí con la siguiente fase. Ejecuté todas las deudas simultáneamente. En una mañana, Victoria recibió notificaciones legales de 6 diferentes bufetes de abogados, todos representándome a mí, exigiendo el pago inmediato de más de $5 millones. Esa misma semana, la prensa financiera reportó que la aristocrática familia Vanderbilt enfrentaba una crisis financiera sin precedentes. Las fotos de Victoria saliendo de su banco con lágrimas en los ojos aparecieron en revistas de sociedad. La mujer que me había humillado públicamente ahora estaba siendo humillada públicamente, pero yo no había terminado. Una semana después de ejecutar las deudas, hice una segunda oferta. Esta vez, más generosa en apariencia, pero más cruel en realidad. Pagaría todas sus deudas, les permitiría mantener 2 propiedades y les daría una asignación mensual de $20,000. Pero a cambio, no solo quería los derechos del apellido, quería que Victoria trabajara para mí. La segunda carta fue aún más específica. Victoria, mi oferta anterior expira hoy. Sin embargo, reconociendo tu situación desesperada, presento una propuesta final. Absorberé todas tus deudas, preservaré 2 de tus propiedades y proporcionaré una asignación mensual de $20,000. A cambio, requiero 1. Transferencia completa de los derechos comerciales del apellido Vanderbilt. 2. Tu participación como embajadora de relaciones públicas en mis eventos corporativos, con un salario de $5,000 mensuales. 3. Una disculpa pública por tu comportamiento en mi boda. Esta es mi oferta final. Tienes 24 horas. Esperanza Gutiérrez, propietaria de tus deudas y tu futuro. Esa noche, Victoria llamó nuevamente. Esta vez no había gritos, solo lágrimas y una voz quebrada. ¿Qué quieres que haga exactamente? Mi respuesta fue simple. Quiero que experimentes lo que se siente ser humillada públicamente por alguien que tiene poder sobre ti. Quiero que sepas lo que es trabajar para la campesina sin clase que despreciaste. Y quiero que cada vez que alguien use el apellido Vanderbilt comercialmente, recuerden que pertenece a Esperanza Gutiérrez. Victoria aceptó mi oferta final a las 11:58 p.m. de la fecha límite. Su llamada telefónica esa noche fue una de las conversaciones más satisfactorias de mi vida. Entre sollozos me dijo: «Acepto tus condiciones, Esperanza, pero quiero que sepas que esto no cambia lo que pienso de ti». Mi respuesta fue fría y calculada. «Victoria, lo que pienses de mí ya no tiene ninguna importancia. Ahora trabajas para mí». El proceso legal tomó 3 semanas. Durante ese tiempo, Victoria tuvo que aparecer en mi oficina corporativa 2 veces por semana para entrenamientos de integración laboral.
Ver a la mujer que me había humillado sentada en mi sala de juntas, firmando contratos que la convertían en mi empleada, era una sensación que no podía describir con palabras. Era justicia poética en su forma más pura. La ceremonia de transferencia de los derechos del apellido Vanderbilt se realizó en el mismo hotel donde se suponía que sería mi recepción de boda. No fue coincidencia. Había reservado el mismo salón, había contratado al mismo fotógrafo, incluso había invitado a algunas de las mismas personas que habían presenciado mi humillación original, pero esta vez yo era quien tenía el poder. Victoria llegó vestida sobriamente, con un vestido negro que parecía más apropiado para un funeral que para una ceremonia de negocios. Cuando firmó los documentos que me transferían oficialmente todos los derechos comerciales del apellido Vanderbilt, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. «Felicidades, Esperanza», me dijo cuando terminó de firmar. «Ahora oficialmente posees algo que mi familia construyó durante generaciones». Mi respuesta la dejó sin palabras. «Victoria, tu familia no construyó este apellido, lo heredó. Yo, en cambio, lo compré con mi propio trabajo. Hay una diferencia fundamental entre heredar algo y ganárselo». Después de la ceremonia, anuncié públicamente la adquisición a través de mis redes sociales y medios de comunicación. La noticia se volvió viral inmediatamente. La campesina despreciada compra el apellido de la familia que la humilló. Los comentarios fueron abrumadoramente positivos. Miles de mujeres celebraron mi venganza como si fuera la suya propia, pero mi verdadero triunfo llegó cuando implementé mi plan para el uso comercial del apellido. Lancé una línea de productos de lujo llamada Vanderbilt by Esperanza: perfumes, joyas, ropa y accesorios dirigidos específicamente a mujeres que, como yo, habían superado obstáculos de clase y origen. La ironía era deliciosa. Estaba usando el apellido que simbolizaba privilegio heredado para empoderar a mujeres que habían construido su propio éxito. Las primeras semanas fueron extraordinarias. Las ventas superaron todas mis proyecciones, pero lo más satisfactorio era ver las fotos de mujeres orgullosas usando productos con el apellido Vanderbilt, sabiendo que ahora representaba trabajo duro y superación personal, no privilegio no ganado. Victoria cumplió su parte del acuerdo trabajando como mi embajadora de relaciones públicas, lo que básicamente significaba que tenía que aparecer en mis eventos corporativos y presentarme formalmente a potenciales clientes y socios. Ver a la mujer que me había llamado campesina sin clase, diciendo: «Es un honor presentarles a Esperanza Gutiérrez, CEO y propietaria de los derechos comerciales Vanderbilt». Era una experiencia que nunca perdió su dulzura. El momento más poderoso llegó 6 meses después, cuando organicé una gala benéfica llamada De Campesinas a Reinas, celebrando el éxito construido. Invité a cientos de mujeres empresarias que habían superado adversidades de origen, clase o circunstancias familiares. También invité a los medios de comunicación y, por supuesto, a toda la alta sociedad que había presenciado mi humillación original. Esa noche, subí al escenario del mismo hotel donde había sido humillada, pero esta vez como la anfitriona y organizadora del evento más exclusivo de la temporada social. Mi discurso principal comenzó con las palabras que habían estado esperando años para decir. Hace 3 años, en este mismo salón, alguien me dijo que una campesina sin clase nunca podría ser algo más de lo que era. Esta noche, quiero agradecer a esa persona por darme la motivación que necesitaba para demostrar lo contrario. La audiencia sabía exactamente a quién me refería. Victoria estaba sentada en primera fila, obligada por contrato a estar ahí, con una sonrisa forzada que engañaba a nadie. Continué. Esa persona tenía razón en una cosa. Yo nunca podría fingir ser algo que no era, pero se equivocó sobre lo que yo realmente era. No era una campesina sin clase tratando de escalar socialmente. Era una empresaria en potencia que necesitaba motivación para despertar. El aplauso fue ensordecedor, pero mi golpe final fue cuando anuncié la creación de la Fundación Vanderbilt para Mujeres Emprendedoras, un fondo de becas de $5 millones para ayudar a mujeres de bajos recursos a iniciar sus propios negocios. Estoy orgullosa, dije, de que el apellido Vanderbilt ahora represente oportunidades para mujeres que construyen su propio éxito en lugar de simplemente heredarlo. Después del evento, Victoria se acercó a mí en privado. Por primera vez en nuestras interacciones, no había hostilidad en sus ojos, solo agotamiento y algo que podría haber sido respeto. Esperanza, me dijo, tengo que admitir algo. Subestimé completamente quién eras realmente.
Victoria, le respondí, no me subestimaste. Simplemente no pudiste ver más allá de tus propios prejuicios. Pero no te preocupes. Ahora tienes la oportunidad de aprender de la campesina sin clase que despreciaste. Esa conversación marcó un cambio sutil en nuestra relación de trabajo. Victoria nunca se disculpó formalmente por la humillación de mi boda. Eso requeriría más humildad de la que ella podía reunir. Pero empezó a tratarme con una cortesía genuina que no había existido antes. 2 años después de comprar el apellido Vanderbilt, mi imperio empresarial valía más de $50 millones. La línea de productos Vanderbilt by Esperanza se había expandido internacionalmente. Mi plataforma educativa tenía más de 1 millón de estudiantes en 6 países. Y lo más satisfactorio de todo, había ayudado a más de 10.000 mujeres a iniciar sus propios negocios exitosos. Pero mi venganza no había terminado completamente. Tenía un último acto que completar, e involucraría a la persona que había permanecido notablemente ausente de toda esta historia. Alexander, mi ex prometido que no me había defendido cuando más lo necesitaba. Alexander me miró con desesperación total cuando pronuncié esas palabras finales. Esperanza, susurró. ¿No hay nada que pueda hacer para arreglar esto? ¿No hay manera de que me perdones? Mi respuesta fue la lección final que había aprendido en estos 3 años de transformación. Alex, el perdón no significa volver al pasado. Significa liberarse de él. Yo te he perdonado, pero eso no significa que vaya a olvidar quién eres realmente. Un hombre que no puede defender lo que dice amar. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana que daba a toda la ciudad. ¿Ves todo esto?, le dije señalando el horizonte. Cada edificio que mi empresa está construyendo, cada mujer que he ayudado a empoderarse, cada dólar que he ganado con mi propio trabajo. Todo esto existe porque tú no me defendiste ese día. Tu cobardía fue el regalo más grande que me pudiste haber dado. Alex se desplomó en su silla. Entonces, ¿esto es todo? ¿No hay ninguna posibilidad? Alex, le dije volviéndome hacia él. Tú todavía no entiendes. No se trata de darte una segunda oportunidad. Se trata de que yo ya no necesito nada de lo que tú puedes ofrecer. Encontré algo mucho más poderoso que el amor romántico. Encontré mi propio valor. Después de que Alex se fue esa tarde, me quedé sola en mi oficina reflexionando sobre el camino extraordinario que había recorrido. De maestra humillada a empresaria millonaria. De víctima de clasismo a propietaria del apellido que había representado ese clasismo. De mujer rota a mujer que reparaba a otras mujeres rotas. 3 meses después, Victoria renunció oficialmente a su puesto como mi embajadora. En su carta de renuncia, escribió algo que nunca esperé. Esperanza, has demostrado una clase y una fuerza que yo nunca tuve. El apellido Vanderbilt está en mejores manos ahora. Hoy, 5 años después de mi boda arruinada, soy la propietaria de un imperio de $120 millones. Mi fundación ha otorgado becas a más de 5.000 mujeres. Mis productos Vanderbilt se venden en 40 países. Y cada mañana, cuando me despierto en mi penthouse, miro mi reflejo y veo algo que Victoria nunca pudo ver. Una mujer que convirtió la humillación en combustible para la grandeza. La campesina sin clase que Victoria despreció se convirtió en algo que ningún dinero heredado puede comprar. Una mujer que se creó a sí misma desde la nada y transformó su dolor en el poder de cambiar miles de vidas. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez, propietaria legal del apellido Vanderbilt, y esta es la historia de cómo una mujer humillada se convirtió en la pesadilla millonaria de quienes la subestimaron. Si esta historia te tocó el corazón, dale like para que sepas que tu origen nunca define tu destino. Suscríbete haciendo clic en el botón rojo aquí abajo. Es súper fácil, y así no te perderás ninguna historia de mujeres que convirtieron el desprecio en triunfo. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguien te ha subestimado por tu origen? ¿Has convertido esa humillación en motivación? Queremos conocer tu historia de superación, porque aquí celebramos a las mujeres que demostraron que la verdadera clase no se hereda, se construye con trabajo, dignidad y determinación inquebrantable.